Te dije, podrás salir de Chihuahua, pero Chihuahua nunca va a salir de ti. Aquí está, bastante suelta, pero qué bien va, qué bien va, qué bien va. Va muy bien, pero no, esta no es mi nueva moto. Sin embargo, mientras preparaban la que sí, me prestaron otra para que la testara en aquello en lo que soy experto. Vale. Oh, vale. Me caí aquí. Esto no estaba previsto. Después de 2 meses creo que Super Supernova ha salido con éxito del quirófano. En los últimos episodios, una fuga de aceite provocó que se me quemara el embrague. A duras penas llegué a Durango, donde unos moteros me acercaron a Parral, donde a su vez Abraham, mi noble escudero, vino a rescatarme y a llevarme hasta Chihuahua. Allí, en la agencia de BMW Motorrad, se diagnosticó que Super Supernova tenía algunos problemas graves de salud. ¿Qué ven tus ojos de mecánico? No, pues ya, embrague nuevo. Para la sanación de mi compañera de viaje, se pidieron e instalaron tantas piezas que casi tendría que rebautizarla como la Super Supernova. Buena, buena. Esto es la primera vez que me pasa, ¿eh? Es como si la estuviera estrenando, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? ¿La levanto? A punto estaba de hacerlo, cuando de repente Abraham comenzó a desvelar la última sorpresa. Mi noble escudero, Sancho Panza. Sancho Panza. No te da curiosidad saber por qué suena la moto. Y entonces comprendí. Ah, espérate, que no es un altavoz fuera de la moto. No, es en tu moto. ¡No! Yo dijiste, no, claro, que querías para tu moto cuando íbamos a Juárez. Ojalá tuviera este equipo de música en mi moto. ¿Se puede adaptar? ¿Le has puesto música a mi moto? ¡Oh! ¡No lo creo! Pensaba que era un altavoz por detrás. No. ¡Hostia! ¿En serio? Tu moto. ¿Puedo? Con permiso. Dale. ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Súper, súper nova! Aquí para que no te extrañes. Falling in love with Una moto con música es una moto nueva. Y el que diga que no, miente como un bellaco. Pero ¿cómo voy a cambiar a esta preciosidad? Con esto, hasta Alaska. ¡Vámonos! Puede que Chihuahua sea un desierto, pero lo que le falta de agua le sobra de amabilidad a su gente. Aquí me podría quedar, pero continuar debo. Así se debe rodar, haciendo amigos y esperando verlos de nuevo. Bueno, Wendy, ha sido un placer. Muchísimas gracias por toda la ayuda. Me voy con Super Supernova en el mejor estado de los últimos 3 años. Felices de la vida de haberla tenido aquí, la vamos a extrañar. Te la llevas increíble y queremos verla que llegue a Alaska. Espero no defraudaros. Muchísimas gracias. Me voy para vuestra sierra, a ver qué me espera por allí. Perfecto. Bueno, pues nos vamos del hospital con éxito. La moto mejor que nunca, la verdad. Me la han dejado, pero impecable. Le han cambiado el embrague entero, le han ajustado 1000 cosas. Se nota la verdad. Y ahora me voy a la sierra de Chihuahua. La Sierra de Chihuahua es un impresionante conjunto de montañas y barrancas llenas tanto de historias como de curvas. Recorrerla en moto es imperativo. Vaya carro bacano.
¡Hasta luego! En el camino a la sierra pararíamos en Cuauhtémoc por un motivo muy específico. Nos vamos a Cuauhtémoc a conocer a los menonitas. Me van a estar acompañando unos muchachos de Big State Adventure. Son 3 amigos de Chihuahua que tienen un emprendimiento de viajes en moto, concretamente por la Sierra de Chihuahua. La Sierra de Chihuahua, según me han dicho, es uno de los puntos más bonitos de México y no quería irme sin conocerlo. Pero para llegar a Sinaloa atravesándola, pues digamos que no es recomendable ir solo y mucho menos si llevas cámaras. Ya la lección la he aprendido. Dio la casualidad de que este fin de semana tenían una rodada y me dijeron, de una, vamos hasta donde tú quieras. Y ese hasta donde tú quieras, pues puede ser un lugar muy profundo. Concretamente, a mí lo que más me interesa de la sierra es su naturaleza y también la gente nativa que la habita, los indígenas tarahumaras o rarámuris. Pero el estado de Chihuahua también es poblado por otra, llamémosla tribu, que no es nativa de aquí, es nativa de Europa y son los menonitas. Entonces les dije que también me interesaba conocer quiénes son estos alemanes emigrados hace bastantes décadas y llegados a México, conocer un poco de su pensamiento y sus costumbres. Así que estoy yendo con Jesús Cordero, que está ahí delante, a la ciudad de las 3 culturas, a Cuauhtémoc. 3 culturas porque ahí vive el mestizo mexicano corriente, el indígena y el menonita. Vamos para allá. ¿A dónde vamos? A los campos menonitas, a conocer un poco de su historia. Es que tú fíjate, o sea, literalmente parece que estamos en otra parte del mundo. Pero no solo en otra parte del mundo, sino en otra parte del tiempo. Es como si retrocediéramos mucho tiempo, ¿no? Todo esto que tú ves aquí es el Valle Menonita. Les dieron estas tierras y no había nada, no había agua, no había nada. El gobierno dijo, ¿qué es lo que no me sirve? Y se los dio. Lo peor. Lo peor. Y ahorita es la zona más próspera que hay. Los menonitas se están expandiendo. Vamos a ver si conocemos alguno. Los conocimos, pero no quisieron, así que lo contaré yo. Los menonitas provenían principalmente de Suiza, Países Bajos y Alemania. Son pacifistas cristianos anabaptistas. Se tuvieron que ir moviendo por distintas partes de Europa porque no querían o participar en guerras, o les perseguían por su fe. Comenzaron a emigrar primero a Canadá. Allí no les dejaban impartir su religión en las propias escuelas de ellos y entonces acabaron regándose por ciertas partes de América. Están en países como Brasil, Paraguay, Bolivia y sobre todo México. En México hay una comunidad de aproximadamente 100.000 menonitas. Tienen un gran poderío en todo lo que es la agroindustria ganadera. Venden un montón de máquinas de campo y el 80% son menonitas tradicionales, un poco más conservadores, y el 20% se abren. Sí están abiertos pues a casarse con gente que no es menonita, pero bueno, siguen conservando sus costumbres. Entre esas costumbres está hablar alemán o Plotich, que es un dialecto de ellos. Una de las cosas que más los caracteriza es ser no beligerantes, totalmente pacifistas. No les gusta la guerra y como te tengas que meter en el ejército, pues se van de tu país. La mayoría de los territorios que se les han asignado o que han comprado son lugares donde no había siquiera agua, donde no se sembraba absolutamente nada. Y hoy por hoy en Chihuahua yo creo que son las regiones agrícolas más prósperas del estado. A mí una de las cosas que me gusta de México es que es muy receptor. Como que todo el mundo, independientemente de credo, religión, postura política, la historia del sitio del que viene, como que México acoge a un crisol de gente de todo tipo. Y es una de las cosas que creo que más caracteriza a vuestro país y de las que personalmente pues, más me gusta. Ajá. ¿Vamos para la sierra? Vámonos pues. Dejamos las llanuras menonitas y nos introdujimos en la sierra dirección Krill, desde donde iríamos a visitar las famosas Barrancas del Cobre. Y aquí empieza a cambiar muchísimo el paisaje. Me ha dicho Jesús que este es el comienzo de la sierra de Chihuahua. A partir de aquí, como podemos observar, va cambiando el paisaje, comienzan a aparecer los pinos, otro tipo de vegetación que nos indica que efectivamente nos estamos moviendo.
Qué bonito es moverse. Una de las cosas que más me gusta de estar vivo es el movimiento. Lo he dicho muchas veces y muchas más lo diré. El principal síntoma de un viaje real y verdadero es el cambio. Cuando te sientes un poco distinto durante y a la vuelta. Movimiento, sentimiento, renacimiento. Y el resultado de esas tres podría ser el conocimiento, que es el principal cimiento de todo. Me lo dijo ayer Agustín Cerón, que luego lo voy a presentar. Me lo puso escrito en un libro que me regaló sobre Batopilas y la Sierra de Chihuahua. Viajar en moto te hace sabio cuando utilizas la moto como la buena herramienta que es, que va mucho más allá de un paseo, ¿verdad? El que lo hizo lo sabe. Aunque esa sabiduría no siempre aplica. Pues yo tengo gasolina para 30 kilómetros. Como por ejemplo en términos de cálculo de gasolina. Espero que haya por aquí algo, que me han dicho que a veces cuesta encontrar. Pues estoy oficialmente en 0 kilómetros. Me ha dicho Jesús que repostamos en San Juanito, lo que no sé es a cuánto está San Juanito. ¡Estoy en 0! A ver, pues se supone que cuando marca 0, en realidad todavía te queda un poco, pero... ¡Estoy en 0, eh! ¿En cuánto llegamos? No, falta poquito, pero ya se te apagó, ¿qué? No, todavía no. ¿Cuánto te queda en kilómetros? Nada. 0. Hostia. Es que me dijeron que esto podía pasar en la Sierra de Chihuahua. Le voy a echar el litro que tengo. ¿Y cuánto te queda? No, un chingo. 250 kilómetros. ¿En serio? Si quieres te puedo pasar de esta a esa. Traigo para pasar. ¿Es más rápido? No, pues para que un litro no creo que nos ayude mucho. Hay que meterlo. Agarra toma esta punta. Mételo a tu tanque. Oye, es un buen gesto, ¿eh? Ahí va la gasolina. La fe mueve montañas. ¡Madre mía! Pues mira, hemos llegado a San Juanito y aquí pues echaremos gasolina. San Juanito. Bienvenidos nada más y nada menos que a las Barrancas del Cobre, ¿verdad, Jesús? Sí se va a volar, sí. Las Barrancas del Cobre son un sistema de cañones 4 veces más grandes en extensión y 2 veces mayor en profundidad que el Gran Cañón de Colorado. Además, es el hogar de los indígenas rarámuris o tarahumaras, a quienes deseaba conocer. Pues sí, estamos buscando a la indígena rarámuri Catalina, que Jesús conoce y me ha dicho que es una persona muy especial que merece la pena conocer. Ya sabéis que a mí me gusta visitar los sitios a través de la gente que los habita. Ya estoy empezando a renacer. Y no lo digo en broma, que me ha costado mentalmente superar el susto de lo que me pasó con aquel encuentro infortuito, el cual fue muy fortuito, porque me salió bien. Estamos en busca de Catalina, nativa rarámuri de la sierra. Vicky, mijo. ¿Cómo estás? Qué gusto Bien, verte. mijo, ¿cómo andabas tú? Bien, aquí visitándote otra vez. Casi todos los pueblos indígenas tienen curanderos, chamanes o médicos tradicionales que curan con elementos naturales. Ese eres tú, ahí arriba, afuera. Catalina es una de ellas y en su casa recibe a quien lo necesita para curar y quitar las malas energías con humo de tabaco, agua y huevo. Santísimo, bien. Dicen que el huevo absorbe todo lo malo, lo cual puede ser observado si se sabe observar lo absorbido. Aquí mero, gente malo, mira gente. Salió aquí, mira, ojo, gente malo. Aquí, mira, mucho culebra, aquí salió, mira. Ya salió todo, está amarrado a ti, parece que duele mucho aquí, mira. Ya está bien. Tiene mucha calentura, aquí salió, mira. Ya salió todo. Ya. Ese es tú. Allá adentro tú, mira, así, mira.
Ya quemó. Se quema lo malo, se saluda lo bueno y se sigue rodando. Bueno, pues tras una buena limpia con Catalina, ahora sí que sí, nos dirigimos a Batopilas. Tenemos 4 horas. Estoy tranquilo porque voy con Jesús y digo que estoy tranquilo porque vamos a llegar pues, prácticamente de noche. Pero bueno, todo el mundo sabe en la sierra que hoy hay un montón de motos por aquí y no debería haber mayor problema. ¡A Batopilas! La Sierra Tarahumara es un gran misterio. Cuenta la leyenda que sus barrancas se formaron durante la creación del mundo, cuando las piedras aún no cuajaban y eran maleables. Hoy día, las montañas se preguntan, si ya cuajamos, ¿por qué hay tanto maleante? Supongo que es parte del proceso, como una supernova que destruyendo crea otros universos, o como un rarámuri que con sus pies corre, descifrando el retroceso.